Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de mi curso gratis de manicuría desde cero. En la primera clase vimos belleza de manos y esmaltado tradicional. En la segunda ya empezamos con semipermanente, una manicuría express y cómo preparar la uña natural para aplicar el esmaltado semipermanente. En la tercera avanzamos un poquito más. Hicimos esmaltado semipermanente con encapsulado de glitters. Y ahora les voy a mostrar cómo retirar el esmaltado semipermanente y cómo devolver la uña a su estado natural cuando, por ejemplo, viene la clienta a retirarse el esmaltado semi y no quiere volver a realizarse una aplicación, es decir, quiere irse con sus uñas como las trajo antes de realizarse el semi. Si no viste las primeras clases, te recomiendo que empieces por la primera para que vayas aprendiendo paso a paso todo sobre manicuría. Para empezar este servicio, lo primero que vamos a hacer, al igual que en todos los servicios, es sanitizar, es decir, desinfectar nuestras manos, las manos de la clienta y las herramientas que vamos a utilizar. Antes de empezar a remover el esmalte, lo que yo hago es empezar por el repujado de cutículas y limpiar toda esa área, sin cortar ni nada, sin cortar cutícula ni nada de eso, porque como ahora vamos a aplicar acetona, si realizamos un corte y cuando le pongamos acetona le va a arder un montón, así que solamente repujamos y limpiamos un poco el área de cutícula. De todas maneras, una vez que ya retiremos el esmalte semipermanente, vamos a hacer bien la limpieza. ¿Pero por qué hago esto primero? Porque al empujar la cutícula me da un poco más de espacio para trabajar. Para remover el esmalte semipermanente podemos hacerlo de dos maneras, o bueno, también de tres. La primera es la más usada, que es con removedor o acetona, algodón y papel aluminio. Luego podemos hacerlo con el torno. Esta es la fresa que yo utilizo para remover con torno, pero eso lo vamos a dejar para otra clase porque sé que muchas de las que están recién empezando no tienen todavía un torno. Así que lo vamos a hacer de la forma más tradicional, por así decirlo. La tercera forma es con esos productos nuevos que hay en el mercado que se llaman Magic Remover, que si bien funcionan, porque he probado algunos en mis manos y en uñeros, es decir, en un muestrario donde apliqué esmalte, hice la prueba, funcionan, pero tienen químicos tan potentes que yo no los recomiendo. Ahora, si ustedes los quieren usar, allá ustedes. Yo no los recomiendo. Bueno, para empezar con la remoción sin torno, lo primero que vamos a hacer es con una lima de grano gruesito empezar a limar el brillo, o sea el top coat que le habíamos puesto al esmaltado. Si la uña trae, como es el caso de mi dedo pulgar, glitters, es importante que retiremos con la lima lo más que podamos, además del top coat, los glitters, porque los glitters son muy difíciles de retirar, o sea, de remover. Entonces me parece importante quitarlos antes de empezar con el procedimiento con el removedor.
Si la lima es de grano grueso, van a salir fácilmente, como ven. Como estamos trabajando con una lima de grano grueso, es importante tener precisión a la hora de limar, no tocar ni la piel, ni las cutículas, ni el crecimiento de uña natural, porque podemos dañar la uña natural e inclusive al limar la piel podemos cortar a la clienta. Entonces esto es algo que hay que hacerlo con cuidado, con precisión y despacio. Quizás en algunas partes del video vean que lo hago mucho más rápido, pero es porque está acelerado el video. Ustedes siempre lo tienen que hacer despacito. Y esto es solamente para quitar el brillo de la aplicación. Yo retiro el polvo de la limada un poquito con el cepillito por una cuestión de comodidad, pero no es necesario. Si ustedes quieren dejar el polvo, igual lo pueden dejar, que cuando apliquemos el algodón con el removedor no va a pasar nada, o sea, no va a interferir en la remoción. Antes de poner el algodón con la acetona o removedor, lo que vayan a usar, es muy recomendable poner una capa gruesita de aceite para cutículas alrededor de la uña, no en la uña, o sea, no donde está el esmalte, sino en la piel. ¿Por qué? Porque la acetona reseca y deshidrata la piel. Entonces, si lo vamos a dejar unos cuantos minutos envuelto en aluminio y en contacto la piel con el acetona, estaría bueno que cuidemos un poquito la piel. Si no realizamos esto, lo más probable es que cuando saquemos el papel aluminio, la piel alrededor de la uña esté toda blanquecina, y si bien al rehidratar la piel no pasa nada, la clienta capaz que te mira raro porque dice: ¿qué me pusiste? Que me dejaste la piel blanca. Vamos a hacer una bolita chiquitita tratando de que sea del tamaño de la uña. La vamos a empapar en acetona. Y lo vamos a envolver en papel aluminio. Si pueden conseguir papel aluminio que sea más gruesito, mejor, les va a funcionar mejor porque no se les va a romper tanto como me pasa a mí a veces con este. Ahí me pasó que cuando hacemos fuercita se rompe. Pero bueno, como estamos en cuarentena, es el que tenía, así que les hago el video con lo que tengo. Pero les recomiendo que usen uno un poquito más grueso. ¿Por qué lo envolvemos en papel aluminio? Porque la acetona al aire se evapora. Entonces, si nosotros dejáramos el algodón sobre la uña sin cubrirlo con algo que evite que se evapore, pierde el efecto. Un consejo para acelerar este proceso cuando estamos con la clienta es que vayamos haciendo de a una uña por vez. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue a la 10ª uña del proceso de limar el brillo del top coat, es muy probable que ya hayan pasado los minutos de remoción. Cuando termine de limar y sacar el top coat de la última uña, la primera seguramente ya va a estar removida. Entonces, para que la clienta no sienta que le pusiste... A ver, si nosotros sacamos el brillo y el top coat de las 10 uñas. Luego sacudimos. Luego pasamos el cepillo. Luego ponemos uno por uno el algodón con el removedor o acetona y las envolvemos una a una con el aluminio. Y recién ahí le decimos: bueno, ahora tenés que esperar de 10 a 15 minutos. La clienta se quiere matar. Entonces, para que la clienta no sienta que la estás desatendiendo o que la estás dejando ahí a la espera y el proceso se haga, no sé si más rápido, pero por lo menos más ameno, está bueno ir haciendo de a una uña y parece como que el proceso se lleva más rápido.
Una vez que pasaron unos cuantos minutos, cuando terminamos de preparar la última uña con el aluminio y el algodón, lo que vamos a hacer es ir a la primera uña que habíamos preparado, desenvolver y fijarnos si el esmalte ya está empezando a saltarse. Si todavía vemos que le falta, lo volvemos a envolver con lo mismo y lo dejamos un poquito más. Acá yo tengo esta herramienta, que es un repujador para quitar el esmaltado, pero si no lo tenés, puedes ayudarte de la parte tipo cucharita del repujador de cutículas. Lo importante acá es que lo hagamos despacio, que no hagamos fuerza para retirar el esmalte, porque podemos lastimar la uña natural de la clienta. Si vemos que queda un poco así blanquecino, eso sí hay que rasparlo, porque son restos de la base para semipermanente. Y si queremos limpiar por completo toda la uña, tenemos que sacar hasta que esté la uña, pero con cuidado, como les digo, esto es algo que hay que hacerlo despacio, porque podemos rayar la uña natural. Acá no hay una forma, una técnica o que tengas que hacerlo en una sola dirección o lo que sea. Inclusive también puedes usar palitos de naranjo. No es lo más conveniente, pero bueno, si solamente tenés palito de naranjo, podés usarlo también. Esto podés hacerlo en la dirección que te resulte más conveniente. Una vez que hacemos esto, seguramente vamos a observar que alrededor de cutícula quedó polvillo, quedan restos de lo que vamos levantando. Entonces con el repujador vamos a limpiar la zona. Por eso les decía cuando empecé el video que primero repujé un poco la cutícula, es decir, la empujé hacia atrás, limpié un poco, pero no del todo, porque después igual iba a terminar haciendo esto. Mientras vamos trabajando en este dedo, las siguientes uñas siguen haciendo su proceso de remoción. Entonces, por eso les decía que está bueno ir de a una uña y limando, envolviendo, etc. Porque así vamos dando tiempo a que mientras se va removiendo, vamos trabajando con la mano de la clienta y la clienta no siente que la abandonamos. Como les dije al principio del video, si la clienta fuera a realizarse otra aplicación de semipermanente, ahora lo que vamos a hacer, una vez que retiramos el esmalte, es pulir la uña, o sea, preparar para la aplicación y comenzamos a esmaltar como siempre. Ahora, si la clienta viene y nos dice que quiere retirárselo y no aplicarse nada, lo que tenemos que hacer es limar para cerrar los canales de adherencia que habíamos abierto, que al cerrarlos evitamos que le entre agua o bacterias, se le forme hongo, etc. Y tenemos que devolverle a la uña el brillo que le habíamos sacado, o sea, que le habíamos pulido. Entonces, para eso yo empiezo con el lado más suave de la lima spongy o del bloque pulidor, lo que usen. Usamos el lado más suavecito, tocamos con el dedo, con la yema del dedo y buscamos el lado más suave. Con ese lado lo primero que hago es limar un poco, o sea, pulir un poco para tanto cerrar los canales como para retirar si de la remoción que hicimos y el repujado, etcétera, qué sé yo, por ahí quedó un poquito de producto.
Entonces retiramos todo y ahí vamos a pulir un poco la uña, y lo que yo uso es esta lima que en realidad es como si no tuviera lima, porque al tacto es como una gomita, es hermosa, y lo que hago es con el lado menos suave, empiezo a pasarlo por la uña, puliéndola, y una vez que pasé este lado, voy al lado blanco para que se guíen, ¿no? Estoy pasándole el lado verde. Luego le paso el lado blanco, que es el que representa lo más suavecito de la lima, y que esta lima sirve para darle brillo, para sacar de vuelta el brillo natural de la uña. Esta lima la usamos mucho en manicuría masculina, por ejemplo cuando vienen a nuestro gabinete hombres a hacerse las manos, pero no a esmaltarse ni nada de eso, simplemente a hacerse belleza de manos. Ahí pueden ver, moviendo la uña hacia la luz, cómo empieza a verse de vuelta el brillo natural de la uña. Este es un procedimiento que es muy importante que aprendamos a hacer, porque esto habla de nuestro buen profesionalismo. ¿A qué me refiero con esto? A que así como hacemos aplicaciones donde hacemos procedimientos sobre las uñas, también hay que saber devolver la uña a su estado normal. Entonces, una vez que termino de limar, pulir, etc., limpio con una gasita con alcohol. Mientras trabajé en esta uña, pasó el tiempo que necesitamos para que la acetona o removedor haga efecto en las otras uñas que todavía tenían esmalte. Entonces ahí podemos ver lo fácil que sale el esmalte que habíamos aplicado. Continuamos haciendo lo mismo con todas las uñitas. Si llegaste hasta acá, te quiero agradecer por haber visto la primera clase de mi curso. Como les dije al principio, este curso es totalmente gratuito, pero de igual manera, si quieres hacer una donación, abajo en la cajita de descripción dejo los links de mi cuenta de Mercado Pago o de PayPal para que puedas hacerlo. Y obviamente voy a estar sumamente agradecida. Ahora sí, una vez que
tengo las uñas con su brillo natural, continúo con el servicio de manicuría, de embellecer las manos. Tengo un par de cueritos, pellejitos o como los llamen, entonces con el cortacutículas, con el alicate, voy a retirarlos. Y para finalizar me voy a poner top coat transparente. Yo uso este de Couage, que me encanta, seca súper rápido. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba la próxima clase. ¡Chao!